Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludar hoy una vez más a mis compañeros David Barranco, Javier Sola, Raúl Cetrán, Che Márquez. Muy buenas a todos. Buenas. Buenas tardes. Bueno, tenemos hoy a otro invitado de muchísimo nivel. Tenemos al gran Iván Velasco con nosotros. Para quien no lo conozca, Iván Velasco ha sido ciclista profesional y aparte trabaja actualmente en el equipo Astana Team. Muy buenas, Iván. Hola, buenas tardes. Seguramente a lo mejor tengamos unos problemas, entre comillas, por las conexiones. Pero bueno, agradecerte muchísimo, Iván, la asistencia al podcast. Como habrás escuchado en otros podcasts donde hemos invitado a gente del mundo del ciclismo, cada uno de nosotros te vamos a hacer una serie de preguntas, en concreto más o menos 2 preguntas por persona. Sin que sea de precedente, como algunos miembros de este grupo tienen que irse antes de que acabe el podcast, vamos a empezar, si te parece, con las preguntas de mi compañero Che Márquez y después con la de David Barranco. Así que vamos a por ello. Bueno, pues oye, Iván, encantado, muchas gracias y ya disculparás que voy a tener que irme antes por obligaciones, que me encantaría quedarme hasta el final. El tema de la crono, o es la impresión que me da a mí, parece que es el talón de Aquiles de muchos primeras espadas, a lo mejor que no llegan a... ¿Qué es lo que les falta, no? Para estar ahí delante, que siempre en las cronos el que cojea digamos, de técnica o no sé lo que es, ¿por qué les cuesta tanto, digamos, mejorar en ese aspecto a los que andan un poquito faltos de lo que es cuestión de técnica, aerodinámica, pedaleo? ¿Qué es lo que puede ser y que les cuesta tanto? Porque no se les ve una mejora así, pueden hacer alguna crono buena, pero al final siempre la palman, por decirlo de alguna forma, por el tema de la crono. Bueno, hoy en día con todos los instrumentos que tenemos de medición y tal, es mucho más fácil que antes, ¿no? Que hace 10, 12 años, que cuando yo corría, que te sacaban allá la crono y te decían, bueno, tienes 40 kilómetros y gestiónalos. Ahora, con los vatios, hacer un buen pacing, como saben algunos compañeros que están aquí, es mucho más fácil, ¿no? Marcarles el ritmo al que tienen que llevar durante las diferentes secciones de la crono y la mayoría de los equipos están ya trabajando en esto. Si te fijas, Carapaz en los últimos 2 años está mejorando mucho en Ineos, las cronos uno que era prácticamente escalador puro, Pogačar ha mejorado en los últimos, ya era bastante bueno, pero bueno, en los últimos años está incluso ganando contrarreloj. Y así con todo, ¿no? La crono, al final, gran parte de la crono, si en los puertos son los vatios kilo, en la crono es la aerodinámica, o sea, los vatios que tú puedes rendir en un determinado tiempo dividido por tu coeficiente aerodinámico, ¿no? Y eso determina un poco tu valor en las contrarreloj, normalmente las llanas, que son con mucha subida, por supuesto que influye también los vatios kilo y lo que seas capaz de rendir, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, Sobrero, Mateo Sobrero, que tenemos en el equipo, que será, yo, con todos los datos que tengo de los últimos años, será uno de los corredores que mejor coeficiente aerodinámico he visto y de que hemos conseguido, vamos, bajar. Está en una crono, o sea, en un test en velódromo puede estar en 0.17.0, 0.17.1. Es una auténtica barbaridad y con 64 kilos se mete pues eso, una crono llana en el Giro en tiempos de Ghana, que pesa 80 kilos, ¿no? Porque al final con muchísimos menos vatios es capaz de ir casi igual de rápido que los demás. Lo que determina hoy en día es eso un poco. Al final el trabajo tanto en aerodinámica como en técnica, como en visualización, como
nosotros tenemos en el equipo marcado un protocolo muy establecido y lo estamos trabajando y a base de insistir, los corredores lo van cogiendo, ¿no? Y aparte de test y volver a insistir y ver la crono 1.000 veces y saber cuándo tienes que frenar, cuándo no, es todo técnica y todos los puntos son importantes. No te podría remarcar uno en concreto. Es una pregunta que iba a hacer yo, Chema, a colación de esto. O sea, ¿por dónde empiezas tú a mejorar una crono? Un tío que es malo o que es decente, ¿por dónde empiezas? ¿Empiezas por el tema mental, el pacing, o sea, el material, la posición? ¿Por dónde empiezas, Iván? O si nos puedes contar un poco el protocolo, decir, o sea, cuando mejoramos tal, sí, pasamos a tal, cuando mejoramos tal. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de Pello, ¿no? Pello Bilbao, que estaba con nosotros hace 2 años en Astana. Y yo era amigo suyo, empecé un poco antes, ¿no? Yo todavía no estaba en el equipo y me pidió ayuda. Bueno, fuimos al velódromo un día, le dije, Pello, yo creo que con tus datos puedes hacer buenas cronos, aunque tengas poco peso, pero cronos duras las puedes hacer bien. Y empezamos, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que fuimos al velódromo a empezar a ponerle en posición, es que no se manejaba ni en el velódromo, no sabía, se iba para arriba en el peralte, bajaba. Lo primero es familiarizarte con la bicicleta de contrarreloj, poner en una buena posición, trabajar, entrenar un par de veces a la semana con ella y luego es que son varios puntos. Uno es el trabajo con la bici de crono en la posición. Otro que deben hacer los técnicos en cuanto a materiales o todo lo que sea tengan ellos disponibles para seguir avanzando, ¿no? Mejores cascos, mejores ruedas. Eso todo el mundo no tiene acceso, ¿no? Pero los equipos World Tour, pues por suerte tenemos acceso a diferentes tipos de materiales. Después está el tema, como os he dicho, del pacing, que también se trabaja en casa. Antes me acuerdo que te decían, tienes 400 vatios en 10 minutos, pues saca media 400 vatios, pero eso, como sabéis, no va así. En una subida tienes que ir por encima y para abajo no tienes que apretar tanto porque no le saca rendimiento. Y otro aspecto para mí súper importante es que te guste. Porque, por ejemplo, con Pello llegamos al punto de que le gustaba el día de contrarreloj. O sea, por la mañana me levanto, sé lo que voy a desayunar, tengo un protocolo establecido, sé que voy a ver el recorrido, me lo voy a estudiar. Ya yo planificaba de antes el pacing. Él en el reconocimiento sabía, en este tramo luego a la tarde voy a ir a 400, aquí estas curvas las tengo que coger, tengo que respirar, en este repecho me tengo que pasar, vuelves, comes. O sea, es un poco todo el conjunto. No se puede hablar de solo aerodinámica, de solo materiales, de solo pacing, es un poco todo. Y el trabajo en casa, como todo, trabajo y trabajo. O sea, ir rascando un poquito de cada sitio, ¿no? Clarísimo, Sí, perdona, básicamente así, pero sobre todo trabajo. O sea, trabajo. Al final lo que dice Iván, yo con corredores que entreno y demás, pues que llevo años entrenando, les ve la evolución con el tiempo, ¿no? De cómo van mejorando la posición y demás. Que a veces pensamos que vaya al biomecánico o al experto en aerodinámica, les coloca la posición y, ala, ya con esto voy a rendir, ¿no? Hay mucho tema postural de que el deportista trabaje en casa, ¿no? Y yo no sé aquí en España por qué sigue pasando que, sobre todo con los equipos, tanto chicos como chicas, con gente que yo trabajo, la bici de crono parece que no se te quiere dar, que no lo utilices, y cuando te la dan una semana antes de los campeonatos de España, toma la bici de crono. O si vas a correr Vuelta a España, hay un prólogo, toma la semana antes. No sé por qué seguimos todavía con esa cultura, ¿no? Y parece que cuesta un poco cambiar el chip, ¿no? ¿No, Iván? Tú no sé si tú lo sigues percibiendo de esa manera. Sí, quizá a nivel España no tenemos tanta cultura, digamos, ¿no? de la crono. Pero yo, por ejemplo, en el equipo, desde que entré, también tenían establecida esa cultura un poco de la bici de crono por comodidad, ¿no? Pues que te la tengan en el almacén y cuando llevan a las carreras la llevan y dicen, no, si queremos mejorar, por lo menos la gente que tiene que disputar contrarreloj, gente de la general o gente que es especialista en ello, la tiene que tener en casa sí o sí, si no es prácticamente inviable. Tú puedes poner a alguien en una posición buenísima, con un coeficiente aerodinámico buenísimo, pero si no lo trabaja en casa, va a llegar el día de la competición y va a decir, esta bici no es mía, o sea, no sé trazar las curvas, no me encuentro cómodo. Es
es así. El otro día lo decía Pasamonte en un tuit que la cultura esta, que por qué, oye, yo conozco, bueno, todos conocemos ciclistas profesionales, eso, que tienen ese problema. Llamamos aquí a los equipos españoles que, por favor, a los chavales que van a competir en crono, que les dejen que tener la bici igual que tienen la otra, ¿no? Javi, diríamos eso. Sí, luego pasa muchas veces, le dejas la bici, vas a colocarlo, haces la posición en el rodillo, se ve en el rodillo súper bien acoplado, te vas con la persona a la carretera y tú dices, y con perdón el podcast, vaya puta mierda de posición que he puesto, pero si eso no cuadra nada con lo del rodillo, que no tiene nada que ver el comportamiento del corredor cuando va apretado, con aire entrando lateral, aire de cara, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, al final, como dice Iván, es un proceso y hay que dedicarle tiempo. Y si no se le dedica tiempo, pues complicado. Sí, y luego yo trato de, al final tenemos, no sé si por cultura o por qué, a encasillar a los chavales desde pequeños, ¿no? Es escalador, el otro es tal, y antes era que los contrarrelojistas, como por ejemplo Johnny Zaguirre, desde pequeño era bueno, pero porque él sin un potenciómetro se sabe gestionar la crono. Ya lo hacía bien de antes. O sea, él ya sabía que aquí se tenía que pasar, aquí menos. Tú le dejas sin potenciómetro y lo hace bien, pero por ejemplo Pello, que puede tener parecidos números, no sabía hacer eso. Salía a tope, reventaba y ha cogido... y nadie le había dicho, tú puedes hacer buenas cronos. O cualquiera puede hacer buenas cronos. Lo que pasa es que tenemos yo creo aquí un poco esa costumbre de encasillar, ¿no? Si no las haces de pequeño las cronos bien, ya no puedes hacerlas. En cambio, ya Aramburu nunca había hecho una crono buena. Hemos empezado este año a trabajar, ha hecho noveno en País Vasco, en la crono. O sea, en el World Tour. En la segunda crono que ha disputado de verdad. Es decir, al final, trabajando es cuestión de trabajo, meter horas y las cosas van saliendo. Pues interesante. Dale, Chema. Yo quería comentaros, perdonad que estoy viendo sin cámara y con la cámara coberta. Iván, yo quería comentar, ¿tenéis cuantificado, por ejemplo, una misma crono dentro del equipo, más o menos, a lo mejor, o que puedas pensar tú, de un tío que tiene trabajada la crono de dónde me acoplo, dónde me desacoplo, dónde trazo, con el pacing bien hecho, etcétera, etcétera, a otro que, pues a lo mejor no lo tiene tan trabajado? ¿Tenéis cuantificado sobre el mismo recorrido cuánto podría llegar a perder un ciclista que la tiene menos trabajada con otro que la tiene trabajada, teniendo los dos, por decirlo de alguna forma, capacidad de hacerlo bien? Sí, hoy en día con estos programas que conoce Javi y los demás de Best Bike Split y demás, se puede calcular muy fácil. ¿Cuánto puedes llegar a perder haciéndolo mal bueno, haciéndolo mal, ¿no? Haciendo una media plana o haciendo un pacing adecuado en cada crono. Por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner es Aramburu. En la crono de Dauphiné había que salir más tranquilito porque luego el final era muy duro y en el llano no convenía ir convenía ir 30-40 vatios menos de la media que iban a sacar después en toda la crono, en esa zona llana. Él todavía no tiene familiarizado esto, Luchenko y John lo hicieron perfecto, pero él salió casi a la media, digamos, 30 vatios por encima. Y le expliqué, Alex, en estos 10 minutos de crono que has hecho aquí, les has metido 2 segundos a Luchenko y 3 segundos a John. En el siguiente repecho, que tú lo has hecho igual, a la misma media, ellos han hecho lo que tenían que hacer, lo que les he pasado por encima, muy por encima, te han metido 10 segundos en un repecho de 600 metros. No sé si me explico, o sea, en 10 kilómetros había ganado 2 segundos, 3 segundos y ellos haciendo mucho menos esfuerzo la primera parte, pasándose en 600 metros, ya iban por delante de él. Y todavía les quedaba la segunda parte de la crono. En el propio nacional, es cuestión de entrar. El propio nacional de crono de este año había partes donde interesaba apretar un poco más y otra menos, dependiendo del perfil del corredor. Yo con uno que entreno, con Noel, pues estuvimos viéndola al día antes, incluso con el Best Bike Split. En esta parte sí metes un poquito más, aquí hay más ganancia que en esta, que si levantas el pie, y nos salió prácticamente perfecta la crono, como la tenemos gestionada. Y lo que dices, hoy en día hay herramientas para gestionar, ¿no? Y no decir, venga, sale ahí a lo que es del motor y listo. Y no una crono que era casi de 40 minutos, ¿no? Pues te permite... O sea, te permite mucho gestionar la crono de ese aspecto. A mí me pasa igual con los...
mí me pasó igual con el sub-23 que llevo, que hizo muy buena crono. Igual viendo todo el pacing y tal, me decía, pero seguro que aquí tan despacio. Y decía, tranquilo, tranquilo. Que si lo haces, o sea, haz un poco caso a esto que... Y joder, cuando llegó a meta me dijo, macho, súper importante el haber levantado un poquito el pie para llegar con fuerza a las 2 repechos finales. Y, joder, salió clavada la crono, vamos, y súper bien. Al final hemos hecho, tanto Javi y los dos, no hemos llegado a ganar. A mí no se le escucha. Bueno, ¿Hola? Sí, Ahora Sí. se iba. ahora sí. ¿A mí no se me escucha? se te corta, David. Ahora, se te corta un poquito. digo Sí. que los dos hemos estado ahí cerca de coger uno de los años. Los dos. No se escucha nada, David. Sí, locura, ¿eh? Si quieres nos pasa las preguntas. Bueno, pues nada, seguir por ahí. No Perdonad. se escucha nada, tiene que estar ahí sin cobertura, nada. Dale, Chema, tú también, que tienes más... Pues es que no había preparado más que esa pregunta. Porque Vale. como iba a marchar, digo, pues no sé. Te la muestro yo Claro, la pregunta. Pregunta tú, Gabriel. No, no, no. Seguir. Uf, Vale. se ha metido David en un búnker casi. El hombre de metal. Oye, David, pues mira, voy yo, Iván, que tengo la mía preparada. Estamos ahí siempre liados con el GPA, el GPR, para la gente que no sepa lo de la técnica del pedaleo. Te vi un tuit hace tiempo que te pregunté que te había costado un año, ¿no? Mejorarle 15 o 20 vatios, no recuerdo la cantidad de GPA. ¿Cuánto de importante crees que es trabajar la técnica pedaleo y mejorar esos valores de GPA? Iván, ¿cuánto crees que, o sea, con la gente que talonea, no sé, estamos un poco obsesionados con el tema del taloneo, que se pierden ahí 20 vatios en cada... ¿Cuánto de importante crees que es? Los locos allí subiendo ordino, que si talonea, que si está torcido. Eso no puede ser difícil. Sí, mira, yo lo he visto mucho con Alex, con Blasov, el año pasado. Bueno, aparte de que la posición venía de Gazprom con una altura de sillín altísima, claro, ha habido que ir reeducándole poco a poco. Y sí que al principio, por eso puse el tuit, perdía una barbaridad, o sea, incluso a intensidades altas. Y poco a poco, pero no es un trabajo solo en la bici, hemos hecho trabajo con los fisios, trabajo de un poco de propiocepción, un poco de fortalecimiento, ha sido un poco todo. Un poco de coordinación, porque nos dimos cuenta que coordinaba muy poco con los tobillos. O sea, le metía una patada al pedal y ya está. Y al final es hacer un poco direccionar la fuerza, ¿no? Con el pie también. Y sí, la verdad que hemos conseguido, sobre todo, que antes tenían, no sé si el tema rendimiento, porque es difícil de cuantificar, porque antes también ganaba y sigue estando ahí, pero sí tema lesiones y tema que antes tenía sobrecargas en isquios, sobrecargas alguna vez el tendón de Aquiles, alguna de estas cosas se han solucionado mucho. Y visualmente... Tensiones musculares lleva un poco más de cadencia ahora, todas estas cosas se sí le ve muy que ha estable, mejorado. Iván, que lo ves rodando, subiendo, rodando, y tú lo ves y dices, pero si es que no se mueve la bicicleta, o sea, se le ve... Pues el otro día se lo comentaba a Javi, viendo un vídeo no sé en qué periódico fue deportivo de Superman López, el día que ganó en Mont Ventoux. Mira que yo no me suelo fijar como ellos, que tienen ya de formación profesional. Taloneaba que era una pasada, macho. Sí, Miguel lo tiene lo trabajamos mucho estos 2 últimos años, 3 que ha estado con nosotros, pero él de natural le sale, es hiperlaxo y deja el tobillo, es que puede hacer lo que quiera con las articulaciones. Entonces se le va solo. O sea, me acuerdo que el año pasado llegamos a corregirlo mucho, pero a nada que deja de trabajar, a nada que se le va un poco, vuelve hace el reset y vuelve a su Yo estado. por experiencia, con gente que talonea mucho, trabaja durante el año con ellos, reeducas, llega el parón de final de temporada o de que sea, y cuando empieza, ¡pum!, otra vez están con el vicio, ¿no? Y hay que estar siempre como recordándole, ¿no? Oye, controla las métricas pedaleo, controla aquello,
O sea, tienes que estar, que al final lo que decía, el trabajo, no está encima del corredor para que lo haga bien. Para el rendimiento, Iván, ¿crees que es súper importante o es un poco más tema de lesiones? ¿Tú crees que, o sea, quitarle 15 vatios de GPA o de o 20 vatios, que bueno, la verdad que parece una barbaridad, ¿tú crees que es importante para el rendimiento o es cuestión más lo que decías de las lesiones? ¿Tú lo tienes un poco cuantificado? Es que ¿Merece la pena? es que es complicado cuantificarlo realmente, porque, por ejemplo, con Blasov, te digo el ejemplo, es que el año pasado también ganaba el tío. Es que, y lo ves este año y tiene el mismo nivel, muy parecido nivel, ¿entiendes? Si no, no es, es complicado de cuantificar realmente, a nivel de rendimiento, diría yo. O sea, Bueno, que es más lesiones, ¿no? Sobre todo, lo que te puede dar problemas, ¿no? Yo he visto por ahí, por ejemplo, con Luis León también lo hemos visto. Javi ya sabe del tema porque estuvimos hablando el año pasado. Pues ha ido. Y el problema en la cadera, sí, en la cadera prácticamente se giró totalmente a la izquierda, estuvo unos meses así, se reventó, empezó a bajar el tobillo izquierdo, pegaba unas pistonadas de la leche y se reventó la espalda. Vamos, estaba hecho polvo. Sí, pero llegó un punto que era excesivo ya como lo hacía, ¿eh? Que iba. Sí. O sea, Recuerdo que, uf, madre mía. sobre todo el izquierdo. Y bueno, y ya sabes que los ciclistas un poco ya más veteranos les cuesta hacer cambios pero ya se vio tan mal que dijo, hostia, Iván, vamos donde sea, hacemos lo que sea. Pues estuvimos con Muriel haciendo un 3D y tal ahí en San Sebastián, vimos por dónde podía ir, tenía mucho retroceso, quitamos un poco, se dejó hacer, empezamos a trabajar el pedaleo y si le veis ahora, pero es que no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. No se le cae el talón, ha trabajado la fuerza, ha trabajado zona abdominal, lumbar, o sea, una auténtica barbaridad. Ha quitado todos los problemas de espalda, le costó unos meses, pero yo para esas cosas sí que lo veo súper útil. ¿Cómo lo trabajas esto en la bici, Iván? Perdona, Javi, ¿cómo lo trabajas esto en la bici, Iván? ¿Cómo le reeducas? O sea, nosotros tenemos la idea de poner ahí las métricas de pedaleo en el Garmin y, oye, que vaya viendo el torque effectiveness, el pedal smoothness, que tú lo trabajas Sí, igual. Igual. Sí, vale. sí. Algunas veces se pone un poco el leomo también y se ven un poco los frenos y tal, y sí, muy parecido. Y el seguimiento un poco día a día, que vas viendo ahí en el VKO5 y día a día los entrenamientos y dice, oye, échate un poco para allá que te estás volviendo a tal, Vale. o este día un poco peor o tal, o vas mejorando, estar en contacto y lo de siempre. Vale. Trabajar Al y final iba a trabajar. decir que los profesionales son exactamente igual Sí, que los que los nuestros. amateurs. Sí. O sea, que Yo me he dado cuando. cuenta, yo me he dado cuenta, eso te digo, yo me he dado cuenta que Sí. yo era profesional antes y pensabas que sabías cosas y llegas aquí como técnico y dices, va, igual estos me dicen, ¿qué dices de esto, de lo otro? Empezamos con las cronos y ahora te llaman ellos. O sea, mándame el programa, mándame no sé qué, mándame el calentamiento, mándame. O sea, son igual que los demás. Una vez que cogen confianza con el método y que saben que les funciona, saben que las cosas van bien, vienen ellos. En vez Casi de... todo, o sea, siempre Iván, por lo general yo percibo con la gente joven, corredores jóvenes, es más fácil trabajar las cosas que con los que son veteranos, evidentemente, pero el veterano cuando le aparece, como el caso de Ulisle, cuando es un problema gordo de verdad, es cuando dice ya, por desesperación, bueno, vamos a meterle mano, ¿no? Directamente. Me acuerdo cuando mandaste el vídeo, que era ya eso exagerado, que digo, esto o le metéis mano de verdad o no se soluciona. Pues, y ahí es cuando ya se da cuenta de que algo tiene que cambiar, está claro. Sí, él lo vio ahí. Llegamos al Garbe y ya es que no podía acabar la etapa del dolor de espalda. O sea, de lo girado que iba para ese lado y de lo mal que pedaleaba. No podía hacer fuerza con la pierna izquierda, le pinzó el ciático. Ya se vio tan mal, dijo, "Bueno, vamos a cambiar lo que haga que cambiar y ya está". Me parece muy potente lo que estás comentando, Iván, para que muchos ciclistas que nos estén escuchando se den cuenta de que en muchas situaciones el problema no está en la bicicleta, claramente, sino que anda totalmente en el ciclista. Es una cosa
que creo que nos va a venir muy bien para que la gente entienda que si quieren mejorar su biomecánica, o trabajan dentro de lo que es la parcela de la bicicleta, o les va a ser un poco complicado solucionar esa sintomatología o esos problemas que tienen. Sí, sí, totalmente, totalmente. Más allá de las métricas hay que trabajar el tema físico. Y sobre todo ahora, de lo que me he dado cuenta en los últimos años también, que los ciclistas son un poco más atletas, digamos, ¿no? También trabajan el core, la zona superior un poco, estiran, son un poco más completos que antes, ¿no? Que solo andabas en bici y te ibas a casa, te duchabas y poco más. Una pregunta, Iván. Y eso ha hecho mucho también, mucho beneficio a evitar lesiones, a ir mejor posicionados, a tener más fuerza. En definitiva, al final, garantizar la continuidad y optimizar el rendimiento, que es lo que se trata. Una preguntilla sobre todo, porque claro, mucha gente te conocerá como ingeniero de la Astana, pero cuéntanos básicamente cuáles son tus funciones para que te conozca la gente, qué es lo que hace en el equipo Astana, cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu día a día o tu año a año? Porque ya me has contado un poco que has estado en el Giro de Italia, o sea, seguramente tengas muchísimas funciones en el equipo, cuéntanos un poco. Sí, ese es el tema. Empiezas como una cosa y al final ya sabes que en los sitios pues, haces un poco de todo. Esa multitarea. Sí, eso es, eso es. Un poco de soporte a los entrenadores con el tema de los datos, análisis de datos, todo el tema test lo llevo yo. Ahora soy también responsable un poco de todo el tema material, contacto con los sponsors, test, si vamos a cambiar de sponsor o no, todas estas cosas. Y aparte, pues los cuatro, porque yo me considero más del grupo de entrenadores, digamos, que de directores o lo que sea. Entonces, los cuatro entrenadores que estamos, también damos apoyo en casi todas las carreras ya World Tour, digamos, vueltas, ¿no? Pues al final el estudio del recorrido, vas por delante haciendo scouting de las etapas importantes o vas en el segundo coche con el director para comentar algunas cosas o hacer las presentaciones de la etapa, del recorrido. Un poco de todo, se puede decir. Al final, como todos los que están en el equipo, que al final uno es masajista, pero es masajista y le toca limpiar el coche y le toca hacer avituallamientos y le toca más tareas, pues a nosotros igual. Pregunta David si haces de director en carreras. Has estado de director esta semana, ¿no? Esta semana he estado en el campeonato, sí. En el campeonato sí, porque no tenemos ningún director español y estaban todos, la mayoría ocupados con sus países y sí, aquí estuve, sí. ¿Y te gusta hacer de director? Sí, no está mal, no está mal, pero con los que conoces es más complicado. Porque Sí, claro, ¿no? yo a todos estos casi he corrido con ellos, con John, con Gorka, con Omar, con Luis Le. No es tan fácil. No es tan fácil dirigir Es más fácil. a un colega, ¿no? Eso es. Es más fácil con los jovencitos y eso. Que les mandas y lo que hagan, ¿no? Un colega te puede mandar por ahí, ¿no? Y decir, ostras, a ver, tira por ahí, van, ¿no? Claro, vale. No, luego son 100% Profesionales. Sí. profesionales. Hicimos la táctica el día anterior y ellos dijeron perfecto así y la hicimos perfecto, como la planeamos. O sea, controlaríamos la carrera, luego habría desde, no sé si visteis la carrera, desde la segunda pasada del puerto de Turronduro, sabíamos que iba a haber un grupo pequeño ya porque se iba a seleccionar la carrera. Ahí tenían que jugar los que menos opciones tenían al sprint, que eran John, Luis León, Omar un poco, que Omar era el apoyo de Alex para el final, pero al final hizo un sprint allí que nos sorprendió a todos. Y luego al final, si todo iba bien, los últimos, si nadie se iba en fuga, los últimos 8 o 10 kilómetros controlábamos para Aramburu. Y salió así y luego remató Omar, que no estaba previsto, pero no estaban los planes, pero le salió bien, ¿no? Le salió bien. Lo sacó de rueda Alex y no hubo nada que hacer. Pues, oye, dice David que te dejen dirigir más, ¿no? En el equipo, ¿no? Que parece que, oye, que lo haces bien, ¿no? No, pero con los ciclistas, con buenos ciclistas se dirige bien siempre. No hay problema. Eso hace mucho, ¿eh? Teníamos un muy buen equipo ahí, la verdad hay que decirlo todo. Dice David que 2 de 2, que... Oye, yo te quería preguntar una globerada que me preguntan por ahí, ¿eh? Esto es una globerada, ¿eh? Neumáticos, cubiertas, tubulares, ¿vais con líquido, vais sin líquido? ¿Cómo es ahora en las carreras? Que me preguntan alguno de... Sí, no,
no te creas que está engloberada, ¿eh? Hostia, hay un buen estudio ahí detrás. Sí, sí. Pues ahora nosotros de momento cambiamos el año pasado a Victoria, a la marca Victoria, y nosotros corremos con tubular todavía, porque Corima, que nos suministra ruedas, todavía no tiene preparado el tubeless, que seguramente lo usaremos para las contrarreloj en el futuro, porque se ganan unos cuantos vatios a gran velocidad con el tubeless, con el mismo compuesto, digamos, de goma que el tubular, y en esas estamos. Estamos haciendo test con Victoria también y nosotros en principio con tubular, pero pensando ya en el tubeless de cara a las cronos. El tubeless con su líquido y con todo, ¿no? O sea... Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo he hablado por ejemplo, con gente de la Education First que usa tubeless. Ellos han encontrado un sistema que pintan con el líquido para no llevar peso, la llanta por dentro, después meten el tubeless. Bueno, un sistema súper complejo para no llevar ni líquido dentro ni nada. Otros están usando una especie de espuma que hay dentro, que cuando tú metes presión al neumático, esa espuma se comprime y no hace fricción en ningún punto de la cubierta, digamos, y cuando pinchas, en vez tienes un poquito de líquido, pero no se cierra, se expande esa espuma y te deja como 2-3 bares de presión. Entonces puedes tirar un rato. Con el tubeless no se destalona y puedes llegar al siguiente punto o esperar al coche, o no es que corras peligro, vamos. En eso para entrenar llevan ya el líquido y el tubeless o no, hacen entrenar. carrera. Yo creo que entrenar todos los equipos usan cubierta y cámara. Cubierta De y toda cámara. la vida, que es lo más fácil para entrenar, y si pinchas cambias y... Sí. Es que no, los globeros llevamos ya el tubeless para no parar, para no cambiar con... Pero sí, es interesante saber cómo lo hacen en los equipos profesionales. Más preguntillas. Yo tengo una, Iván, yo siempre hay una cosa que siempre, bueno, cuando vamos a viajes, a eventos o las propias redes sociales, siempre se dice que en ciclismo está todo inventado. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que está todo inventado en ciclismo o que se puede innovar? Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que está todo inventado, y ya hemos visto que no, que queda mucho, desde las regulaciones UCI de las medidas, empezando por ahí, que a nada que se libere eso un poco, va a haber otra pequeña revolución ahí. Estamos rezando todos para que eso se libere. Sí, a nada que se libere eso, porque no tienen mucho sentido, ¿no? Perjudican a unos y benefician a otros, y no sé cuándo se quitarán, pero luego tuvimos una reunión de la UCI con Michael Rogers, que es ahora director técnico, creo, allí, y dijo que también, bueno, hace como 15 días, que bueno, que han entrado bastante con ganas, y bueno, que van a implementar mejoras poco a poco. De momento, por ejemplo, la telemetría está prohibida, pero dentro de poco yo creo que la dejarán libre, ¿no? Que en el coche se puedan ver los datos de los corredores directamente. El último artículo de la UCI lo ponía que lo iban a permitir en algunas carreras ya, ¿no? La última de hace 2 semanas, ¿no? No lo sé. Han prohibido el medidor de glucosa en competición, pero decía que la telemetría que iban a dejar verlo, ¿no? ¿Todavía no sabéis nada en los equipos? No, en principio han dicho como que de momento está prohibida, de momento. Que lo están estudiando y barajando, y lo que no quieren es, por ejemplo, que unos tengan ventajas sobre otros. El día que se implementará para todos, digamos, ¿no? Que todos tengan acceso o con algún sistema así. Y luego sí, lo de la glucosa y medidores de lactato también comentaron en tiempo real, que no sé si existen de momento. De momento los han prohibido en competición. Decían que eran parámetros médicos y que no se querían meter ahí demasiado y tener problemas, y que eran datos privados. No sé en qué sentido no sé qué sentido tiene también prohibirlos. No sé. Iván, tú como si fueses director en el equipo, perdonadme, Nacho, estoy copando yo aquí la entrevista, todo. Estoy emocionado aquí con Iván. Si tú como director verías una ventaja poder ver la telemetría de cada corredor en el coche, como si fuese un videojuego, decir, mira, tú te faltan tanto de FRC o de WWA, puedes tirar, tú no. ¿Verías una ventaja muy grande o yo creo tampoco tanto? Yo creo que tiene que ser alguien bastante entendido
y que conozca el corredor mucho o sea, tendría que ser que los datos los analizara alguien desde casa, que llamara al director en tiempo real para decirle lo que está pasando, porque el director bastante tiene con conducir el coche o estar al lado con la radio, que uno te viene a por agua, que al final es una locura. Pero desde casa sí que alguien en tiempo real podría ir viendo qué está pasando. Eso seguramente sería... Yo creo que los equipos lo plantearán así. Un ingeniero de datos como en la Fórmula 1 al final. Muy bien. Mira, Y si lo veo más útil, perdona, si lo veo más útil quizá para las contrarreloj, ahí sí que lo veo útil. Bastante más, porque claro. ahí si tienes marcado ya el pacing y tal, un poquito más, un poquito menos, le vas guiando y es más útil. En una etapa al final te ataca Roglic y ¿qué haces? O vas o no vas, aunque vayas pasado. Entonces, Una pregunta rápida. Tú desde el coche, en una crono, pregunta a nivel de reglamento, que a lo mejor yo estoy confundido. Tú como director puedes estar en la crono y puedes tener un Garmin viendo los datos del deportista, ¿no? Por lo menos. eso está prohibido, ¿no? Está en prohibido, ¿no? teoría sí está prohibido. Tú no podrías ver los datos del corredor. Yo alguna vez he probado entrenando y es súper complejo porque no te tienes que pegar Te tienes que pegar. Yo lo he probado con alguno muchísimo. haciendo trascoche, que no sé, y tienes que estar súper pegado al tío para que llegue la señal, sí. Pregunta de David, esta no es mía, ¿vale? Es de David. Además del túnel del viento o el velódromo, ¿qué sistemas utilizan para medir el CDA, Iván? Bueno, el túnel me gusta mucho para temas materiales, sobre todo, porque es más estático y aíslas un poco la posición, que es siempre la misma, del corredor, o usas un maniquí, y para testar materiales es muy útil. Me gusta mucho el velódromo para posición, porque tienes el equilibrio, porque tienes todo, porque... Y luego yo solía utilizar el Notio bastantes veces, ahora lo uso menos, y luego han salido otros, como Aerocoach, que no he usado nunca, y algunos otros medidores que lo que tienen es un pequeño sensor donde entra el flujo de aire y te calcula el coeficiente aerodinámico. Lo que pasa es que todavía le veo, son un poquito más comerciales, ¿sabes? Sí, no sé si están preparados para alto rendimiento, porque si cambias pequeñas cosas es difícil de detectar. Yo creo, O yo, Iván, por lo menos, lo veía así. al final, igual me equivoco, no sé, el camino de Noti y estos dispositivos, más que para nosotros trabajar como técnicos, creo que deberían encaminar el producto en el deportista, que al igual que tiene un medidor de potencia, tenga su sensor para trabajar en el día a día con la bici de crono e ir viendo que según él va cambiando su postura, se cierra más hombros, acople más las manos, etc., vea cómo cambia y vaya interiorizando la posición, ¿no? Como un feedback en tiempo real para el deportista. Yo creo que en verdad ese tipo de productos, el camino que van a seguir o deberían seguir es el Sí. que vayan el día a día con el deportista y trabajen con ellos. Sí, porque además, si os fijáis, llevan un tubito estos dispositivos donde entra el aire, el flujo de aire. Lo que hacen es medir la presión, entonces, pero no saben el ángulo con el que entra. Te dicen o a favor o en contra, y la velocidad, y de ahí calculan. Pero claro, no es lo mismo, Ahí los yaus se pierden realmente. se pierden todos los ángulos YAU, ¿entiendes? Y realmente a 5 grados, aunque el dispositivo te está dando el mismo dato, porque la velocidad aparente, la que calcula él, es la misma, tú eres más aerodinámico y está fallando en el cálculo, porque a 0 grados o a 5 eres más aerodinámico que a 0, normalmente. Por el efecto sailing, ¿no? El efecto de vela. Sí, de las ruedas y de varias cosas, y del cuadro y demás. El otro día, Javi, cuéntale tú lo del Aerotune, que estuvimos hablando con el sheriff de Aerotune, ¿no? Sí, bastante interesante y hablaba que tenía el algoritmo bastante depurado, sobre todo para lo que tú dices, Iván, también lo hace Best Bike Split, para estimar todos esos YAU con bastante precisión, comparado con datos de velódromo, decía. Él propone el test en 2 rectas distintas, ¿vale? Para calcular esos YAU con distintos vientos. Javi, explica un segundo lo que es el YAU. Bueno, el YAU es
la entrada de aire, o sea, no hacia ti, ¿no? Ni la parte de frontal ni trasera, ¿no? Que entendamos, ni aire de culo ni lateral, sino aire cruzado. Cuando pega de lado, ¿no? Claro, tú puedes tener muy buena posición aerodinámica en la parte frontal, pero ¿qué ocurre por los laterales? Por así decirlo, ¿vale? Sí es verdad que hay estudios que conforme mejores el coeficiente en el área frontal, puede mejorar en el lateral, en el yaw, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, claro, lo que dice Iván, un tío, pues todo lo que es la parte lateral, pues no lo tiene en cuenta, Sí, ¿no? sí, sí. Y esto me lo comentaba eso, que con el algoritmo que está depurando, pues más o menos estima los yaw bastante bien, decía. Por eso era preciso, entre comillas, preciso. Sí, interesante, eso es interesante. Lo que pasa que es tan complejo la meteorología, o sea, cambia o sea, de un minuto a otro te cambia el viento de tal manera que es, no sé si se le llegará algún día a medir tan exacto como puedes medir en un velódromo. No, Y, claro. y al final yo lo que he visto es que aunque midas o sea, todo está correlacionado. O sea, no es que si a 0 das una cosa, vas a dar más a 5, a 10. O sea, hay una correlación. Entonces, lo que mides en velódromo a 5, a 10, suele. Porque si lo mides en el túnel del viento, que hemos medido desde menos 20 a más 20 de yaw angle, incluido el 0, al final la medida relativa siempre es prácticamente la misma. O sea, de 0 hay un porcentaje a 5, hay un porcentaje a 10, hay un porcentaje a 15. No es que varíe una barbaridad. O sea, tú cambias una posición y lo que te vale a 0 te vale a 5, te vale a 10. Yo siempre digo, o siempre me importa más la relativa que la absoluta. Me da igual si el CDA me sale 0,21 hoy, mañana me sale 0,22. Eso me da igual. Yo lo que quiero es comparar el mismo día entre varias cosas y sacar esa diferencia, o por arriba o por debajo. Y con el velódromo eso lo tienes muy bien conseguido, muy bien estimado. Iván, si un deportista, un sub-23 o un máster, que nos escucha mucho la gente, quiere empezarse a probar por su cuenta, ¿vale? Con una bici de crono, ¿qué CDA deberían buscar o en qué invertir? Sabemos que la posición mejora mucho más el CDA que cualquier tipo de material, pero un poco cuál sería la guía. Nos habla mucha gente que son autoentrenados, que entrenan por su cuenta, un poco en qué se deberían fijar, en comprarse una lenticular, una rueda de palos adelante, o en decir, oye, vamos a intentar mejorar el CDA con la posición, intentar meter vatios acoplado, un poco cómo debería uno autogestionar, o un triatleta mismo, tampoco tiene por qué ser un ciclista. Lo primero, optimizar la posición, pero buscando equilibrio entre producción de potencia y aerodinámica. No vale de nada irte al túnel y que te pongan allí abajo del todo, la cabeza dentro, y luego no puedes hacer ni 2 vueltas en el velódromo en esa posición. O sea, relación posición y producción de potencia aerodinámica, eso es básico, porque es no sé cuánto decirte en porcentaje, pero es el número 1. Es lo que cuenta, número uno. Después, toda la parte frontal de la bici, casco y equipamiento. Casco es importante, rueda delantera es importante, la horquilla de la bici es importante, el manillar es importante. Donde rompemos toda la primera parte de la presión del aire. Hemos visto ahora en el túnel, por ejemplo, que con Willier, que hemos estado testando varias veces, que, por ejemplo, si os fijáis en la bici Specialized nueva que han hecho, la parte trasera se parece mucho a una bici de carretera, porque han tratado de aligerar la bici, la parte trasera, porque de cuando empiezas a mover las piernas hacia atrás, que remueves todo el aire, prácticamente cuenta muy poco la bici a nivel aerodinámico. O sea, ya hay tanta turbulencia allí que tener perfiles nacas en los tubos posteriores, en la tija de sillín, sirve poco, muy poco. Eso sí, la horquilla, el manillar, las prótesis de las nuevas personalizadas, todo lo que es la parte frontal cuenta mucho. El buzo es importante por otro tipo de aerodinámica, es la
hay la aerodinámica de presión, digamos, cuando tú entras en un fluido, ese fluido ejerce una presión sobre ti cuando tú lo estás atravesando, y luego es otra, la de rozamiento. O sea, el fluido ese te está rozando, ¿no? Y el buzo, tenemos muchísima superficie por la que nos pasa. Y según qué marcas, pues van mejor, o yo he llegado a ver diferencias de a 50 kilómetros por hora de 11-12 vatios con un buzo u otro. Ostras. Eso es una cosa que Es mucho. la gente de pista que yo entreno, que siempre hemos hablado, sin decir la marca, el buzo que utiliza la española es una basura al lado del, mira, dice que sí, al lado del buzo que utilizan otras selecciones nacionales. Y ahí se pierde mucho. 11 vatios, ¿no? Dice, joder. Siempre la gente dice, 50 no, por se hora, pierden sí. 11 vatios. Hay que decir la velocidad, porque si no, Sí, a sí. 60 es más y a 40 es menos. No es lo mismo, claro, entre 50, 30, 60. Eso la gente no entiende. Cuanto mayor la velocidad, no es que sea lineal, es que es peor todavía. Sí, es que es exponencial, sí, sí. Pero esos niveles cuentan, evidentemente. Y sí, claro. Cuando ganan por un segundo, pues un segundo en el material es mucho, claro. Es Supone muy ganar o importante, perder, ¿no? es muy importante un buen material, tema de cubiertas, tubulares o tubles, muy importante el rozamiento. Ahí también hay pérdidas y ganancias. Nosotros, ahora que hemos cambiado, por ejemplo, a Victoria, yo estoy encantado, porque hemos ganado, no puedo decir aquí los datos, que no nos ve nadie ahora. Hemos ganado bastantes vatios. A 50 por hora, te hablo, las dos ruedas, igual 10 vatios también. O sea, es mucha diferencia a nivel profesional. No sé cuánto eso puede ser para un triatleta, ¿no? Que hace sus competiciones de fin de semana, pero es mucho. O sea, yo creo que es ganar 10 vatios entrenando. Cuesta la vida, sí, cuesta mucho, claro. Saludamos desde aquí a los responsables de Victoria. Si encuentran que hay un incremento de ventas a raíz de este podcast, por favor, llamen aquí al teléfono. Que nos den el like. Iván, esta pregunta es de David, ¿vale? Esta pregunta es de David, que está ahí. Oye, desde que habéis incorporado a Aitor con el tema de la nutrición, ¿tú tienes algo que ver ahí? ¿Habéis notado mejora? Los más viejos se niegan a comer los 120 gramos hora. Cuéntanos un poco ahí el tema de la Nutri. Sí, hemos hecho muchas pruebas con él y ahora es que la alimentación es otro de los puntos que yo no soy súper experto, pero ha cambiado una barbaridad. De cuando corría yo, que lo dejé en 2014, hace 7 años, y ya desde entonces es todo diferente. O sea, antes hacíamos salvajadas. Y ya lo sabes tú, Raúl, que estás con ese tema. O sea, vaciarte en todos los entrenamientos, reventado al día siguiente, no recuperabas, vacío a las carreras. Ahora es que es todo lo contrario. O sea, están concienciados los corredores, ya saben que tanta intensidad. Ahora se les marca ya. Ahora, por ejemplo, en el Tour tenemos el planning del día y ellos ya saben, las primeras 2 horas si se sale despacio, 80 gramos hora, las otras está todo marcado, todo, absolutamente todo. Pues eso es fenomenal. Muy bien. Atento a todos los que nos están escuchando, estáis viendo, ¿no? Lo importante que es de nuevo la nutrición y comer, que lo insistimos en todos los podcasts y otra vez otro profesional lo dice, atentos, ¿eh? No, es lo primero, ¿eh? Si no, no hay aerodinámica, no hay nada. Es que esa es la historia y hoy en día lo que hablamos muchas veces, que hasta los másteres, nosotros tenemos, Javi y yo, máster de distintas experiencias ya de bastante nivel, ¿no? Campos que van al Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, y siguen teniendo en muchas ocasiones problemáticas de ese tipo, de que se les va el tema de la ingesta, de que no comen, o de que intentan hacer una pérdida de peso excesiva. Entonces, en definitiva, por todas esas ideas que están muy arraigadas, sobre todo los ciclistas más experimentados con más tiempo. Los jóvenes sí se dejan llevar muy rápido y lo absorben todo como esponjas, pero los mayorcetes, los másteres, hay que ir encima de ellos dándole. O sea, es una locura. ¿Cuántos gramos de carbohidrato hora están metiendo máximo, Iván? Por curiosidad, ¿eh? Sí, máximo 120 hemos probado 120. unas veces, sí. Y algunos se lo traga, ¿no? Los 120, porque es complicado, ¿eh? Sí. Bueno, hoy con las bebidas y esto que hay que puedes meter,
80-90 en una bebida de un bidón, al final llegas. O sea, sí se les hace pesado, pero llegas. Como todo, ¿no? Entrenándolo y con tiempo también se llega. Oye, Entonces, tú no comas entrenando, no comas nada, 4 horas sin comer, que cuando vayas a competir te metas los geles, ya verás cómo así hace más efecto. salen por otro lado, sí, como tú decías, ¿no? Que cogía y decía, esto es la marca esta que no me sienta bien. Claro. Que no me siento bien, claro. Ahora con los años lo entienden, ¿no? Porque Sí. no se... Oye, qué maravilla tenerte, Iván, porque es que la verdad que lo que se habla por ahí en los bares, en las grupetas, la gente que nos escucha, muchos profesionales de no World Tour, sino ya Pro Conti, que son con los que yo trato, ¿no? Pues quiero que escuchen estas cosas porque al final es lo que te puede llevar ahí al final, como dice Javi, tampoco hay tanta diferencia entre un Pro Continental y un World Tour, sino el tema está en los detallitos estos, ¿no? De la comida, el material, el trabajo, ¿no? Hacerlo todo muy metódico, ¿no? ¿Tú piensas que es un poco la clave, hacerlo mucho trabajo, todo muy metódico, todo llevarlo un poquito de aquí para dar el pasito más, Iván? Sí, a mí me gusta puntualizar esto porque hay que llegar a ser metódico, pero sin volverse loco, sin ser al extremo, sin ser... porque si no la gente se vuelve loca. Eso sí que lo he comprobado. Y si te das cuenta, leí una entrevista, bueno, le vi en el Giro a Briceford de Ineos, y uno de los cambios que han hecho, porque estaban quemando a la gente, a corredores jóvenes, con todo este método que tienen, ¿no? De todo tan controlado, tan medido, todo tan encima, todo sin libertad a los corredores, todas las tácticas tan cerradas en carrera, al final se convertía en una esclavitud. Y le oí una entrevista que dijo, no, este año hemos cambiado, no tenemos a Froome, tenemos otros corredores, igual no somos tan favoritos en algunas carreras, pero esto se trata en carrera de divertirse, hacer las cosas bien, pero sabiendo que es un deporte y que hay que ser metódicos, pero hay que divertirse, hay que dar pedales, hay que atacar de vez en cuando, o sea, siempre todo en su justa medida. Algo de margen a la improvisación, ¿no? Eso es. Pues fenomenal. Y si te quería comentar el ejemplo, ya que has dicho de los chavales y nos escuchan, por ejemplo, Fulsan siempre pone el mismo ejemplo, ¿no? Me lo ha dicho muchas veces. Me dice, yo he tirado 8 años a la basura. O sea, 8 años de profesional, casi, digamos, no he ganado carreras porque estaba ahí quinto, sexto, me pillaba unas pájaras de Cristo por la nutrición. O sea, he tirado 7, 8 años de poder haber ganado muchas más carreras hasta que me he dado cuenta que esto era clave. ¿Porque no comía suficiente? Eso es. Porque siempre afinando 200 gramos más, 300 gramos más, vacío, entrenaba, no recuperaba, no comía hidratos después de entrenar. Todo este sistema que es el old school, ¿no? Que todavía se sigue mucha gente llevando, sí. y que por las nuevas generaciones está cambiando. Yo lo veo en el equipo ahora que ya hay otra cultura, ¿no? Pero él siempre lo dice y me llama la atención porque es que es así. Es así. Yo también, a mí también me ha pasado. O sea, en mi época era así. Sí, pero que eso que mucha gente no escucha del podcast para que se den cuenta de que o comen o no hay rendimiento. Y siempre, que parece ser que la única, yo siempre lo digo, y lo hemos comentado muchas veces en el podcast, que parece ser que la única estrategia para mejorar el rendimiento para algunos es solo bajar peso. Y no, es que hay muchísimos factores que se pueden trabajar para mejorar el rendimiento. Y no que tiene que ser la pérdida de peso. Y obviamente hay que analizarlo en contexto. Sí, pero es que encima ya sabéis que es el problema, que es que, por ejemplo, Fulano no comía hidratos, pero tampoco bajaba de grasa, porque al final entras en un círculo que el cuerpo no consume, que no puedes entrenar, que no estás con más grasa, con menos músculo, fatigado, es que es todo un círculo vicioso. Y el problema, Iván, es que la gente se obsesiona con el vatio kilo, ¿no? Se ha mitificado mucho el famoso vatio kilo y sobre todo en categorías inferiores, sub-23, veo que se obsesionan con eso. Yo cuando estamos obsesionados con ellos, lo que hago es el artículo este que existe para Cicloland, se lo mando y ve la tabla ahí de Pello Bilbao con Tony Martin y te dicen, pero bueno, esto como... Tampoco es para tanto. Digo, pero pues siendo, dice, como un tío de 80 kilos necesita menos vatios kilos a cierta pendiente. Digo, pues digo, esto es física pura y dura, no hay... Digo, sí. No te vuelvas loco con ello, ¿sabes?
y se han obsesionado tanto con el vatio kilo que muchos entran en ese bucle de no. Contextualizan. El problema es que se quedan solo con una métrica y no saben para qué y en qué factores aplica esa métrica. Y dónde es beneficioso y dónde es perjudicial. Entonces ahí puedes tomar decisiones. Entonces, desde aquí siempre queremos lanzar en el podcast de que, ojo, que analicen con cautela, que sepan que el peso no es la única estrategia y sobre todo el aspecto nutricional, que es muy importante. Si hoy en día, si te fijas en el pelotón del World Tour, hay muy poca gente pequeña y delgada, ¿eh? Sí, Cada vez hay menos. O sea, la gente es y en sub-23, fijaros. de 65 para arriba, 67, 70 kilos, 75, hay muchos ya. Y en sub-23 tú mismo lo estás viendo, por ejemplo, cuando fichaste a Javier Romo, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo allí, además estabas tú por allí en Baeza, en el Campeonato de España, y la gente que está delante no son gente de 50 y tantos kilos, son gente polivalente, también es cierto, que suben bien, llanean bien, bajan bien y que tienen una capacidad para luego poder desarrollarse más en profesionales, de lo que se trata. Sí, sí. Pues muy bueno. Bueno, una última pregunta de David. Bueno, última pregunta o penúltima. Iván, pronóstico para el Tour de Francia. Está complicado, pero no sé. Roglic, me voy a mojar. ¿Y vosotros qué queréis hacer? ¿Que vais a por etapas? ¿Vais a un poco cuál es el objetivo? Pues tenemos un equipo muy bueno para pelear las etapas, la verdad. Y este año con Fulsan, como lleva muchos años intentando la general y al final no le sale porque no hemos hablado con él, al final no creemos que es uno de 3 semanas, ¿no? Para general de 3 semanas. Pero lo vamos a hacer sin estrés. Antes, otros años, se ponía todo el equipo con él y demás, y este año, pues, que vaya ahí, que intente no perder tiempo y a ver dónde llega, y si la segunda semana se ve que no, pues también a etapas. Y los demás con más libertad. Ya desde mañana, que es buena para Amburu y para Omar, pues a pelearla y ir viendo día a día, ¿no? Sin bloquear el equipo solo con un objetivo de hacer una general que luego igual hace séptimo y no ha servido de gran cosa. Oh, fenomenal. Mira, dice David Barranco, en un estudio que han hecho, que de 144 ciclistas profesionales ha salido a la media de peso 66 kilos. ¿Vale? Como dato curioso. Si es que ahora los que ganan el Tour, si te fijas, 65, 66, 67, ahí andan. Porque eso te permite tener potencia absoluta para las cronos, que con uno de 60 es muy difícil que te salga una crono llana buena, y te permite tener el vatio kilo para arriba. Entonces, y bajar, que no se pierdan bajando, ¿no? Eso es. Y llanear en el pelotón, que uno de 60 hoy en día lo pasa fatal. Sufren, ¿no? Y van con platos de 54, 55, todas las etapas llanas ya. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, compañeros. Yo me quedaría aquí hablando toda la tarde con Iván, pero me ha parecido espectacular, ¿eh? Oye, todo lo que nos has contado, ¿eh? Que también que descansar después de todo el día de trabajo. ¿Por dónde andas ahora mismo, Iván? Sí, estoy por casa. Hoy está haciendo otros test, mira, en el velódromo. Con Oscar Rodríguez y unos cascos y tal, y que tenemos ahí otro proyecto y el equipo y a ver. Perfecto. Fenomenal. Perfecto, con eso si tenéis alguna pregunta más, si queréis ya podemos cerrar el capítulo, ¿os parece? Yo encantado. Muchísimas gracias. A la gente le va a gustar, seguro. Sí, esto es Esperemos que a la gente le guste y sobre todo que aprendan, que esa es la clave, que muchas veces nos ponemos muy pesados, pero fijaros como siempre se van repitiendo las mismas parcelas, el tema del peso, el tema de nutrición, aquí que hayáis aprendido un poquito del tema de aerodinámica y cómo se va trabajando un poquito en World Tour y nada, felicitarte desde el podcast también por los resultados que habéis tenido en estos últimos campeonatos nacionales y esperemos que en el Tour también, pues que como mínimo saquéis etapas y más cosillas más, por supuesto. Así que nada, agradecerte muchísimo la asistencia, Iván. Vale, gracias a vosotros, encantado. Mil gracias. Muchas gracias. Y a los demás, ya sabéis, esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio. Recordad que tenéis disponible el grupo de Facebook Podcast El Avituallamiento, donde constantemente vamos compartiendo información, alguna anécdota, algún meme también, que Raúl es experto en subir memes graciosos de vez en cuando.
Y aparte, bueno, nuestro canal de Telegram, también recordad que tenéis el correo del podcast.elhabitoyamiento@gmail.com. Así que nada, esperamos que os haya gustado este interesantísimo episodio. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios. Gracias. Luego-